Bueno, bienvenidos para todos. Acompañamiento en tiempo de pérdida y duelo. Creo que todos, sin excepción, quiero así pensarlo, en algún momento vivimos una situación de crisis, de duelo, de pérdida. No solamente porque muere algún ser querido, puede morir alguna mascota, podemos perder algún bien material, nos pueden despedir de nuestro trabajo, podemos migrar a otro país y bueno, todo esto son ejemplos de algunas situaciones de duelo o de pérdida, ¿verdad? En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados también en otras versiones dice los que sufren, porque ellos serán consolados. Y en 2 Corintios 1, del 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A final de cuentas, el recibir un consuelo, un acompañamiento a través del Espíritu Santo manifestado en una persona con el amor de Dios, la verdad que son experiencias impresionantes, sobrenaturales, inolvidables, porque ahí precisamente en esos momentos de conflicto, es donde nosotros podemos darnos cuenta con quiénes son con los que contamos. Aquí, pues en 2 Corintios destaca dos asuntos de la mayor importancia para la teoría y la práctica del acompañamiento, que tiene que ver con el consolar, que tiene que ver con el acompañar, cómo poder afrontar el duelo. Una pregunta sumamente importante e interesante, ya que como individuos, los casos que vamos viviendo de crisis, de duelo, de pérdidas, dependiendo la capacidad también de cada uno por la diversidad, ¿verdad? Del ser humano, la edad, el sexo, la familia, el idioma y tantas cosas, el temperamento, la persona, la personalidad, tantas cosas biológicas, psicológicas, espirituales que influyen a la hora de poder afrontar una pérdida. Entonces nos habla aquí que a los que están en cualquier tribulación, la promesa es que el consuelo vendrá de lo alto sobre nuestras vidas y qué mejor consolación, ¿verdad? Que aprender a poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir el consuelo a través de este Padre Consolador y que va a usar muchas veces tu vida, muchas veces mi vida, para poder acercarnos a estas personas que pasan por este tipo de crisis, de pérdidas, de duelos, de situaciones muchas veces traumáticas. Por eso es bien importante, como lo mencionaba en la carta a Corintios, que si nosotros somos consolados en nuestras pérdidas, vamos a experimentar, vamos a vivir, vamos a sentir nuestras emociones, van a vivir esa experiencia sobrenatural de poder recibir ese consuelo de una manera divina manifestado a través de una persona llena del Espíritu Santo, pues que va a acompañar nuestras vidas, ¿verdad? Pero veamos algo acerca de la muerte y del duelo, la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo, va a ser algo diferente a una reacción emocional y a una conductual, ya que aquí en la natural, pues repito, vemos la pérdida de una persona, de un objeto o de algo, algún evento significativo. Lo que es la reacción emocional y conductual, esta va en forma de sufrimiento, aflicción, cuando el vínculo afectivo se rompe. Puede ser un divorcio, puede ser una separación, puede ser que la familia migró, los hijos migraron para otro país. Bueno, esto tiene que ver con una reacción emocional y conductual.
Y también la conductual, porque hay comportamientos observables en una persona que está viviendo un proceso de duelo. Y esto, bueno, incluye componentes psicológicos, físicos, sociales, y también hablaremos, ¿verdad? Como iniciamos, de los espirituales. Entonces, con los nuevos avances que vamos teniendo a través de la medicina, nace un fenómeno denominado la revolución de la mortalidad, en el cual la muerte se ve cada vez más como un proceso más lejano y propio, casi exclusivo de la adultez tardía. Por eso es importante nosotros aprender a irnos preparando para esta parte importante de la partida. No sabemos en qué momento nos va a sorprender, no sabemos en qué momento habrá de llegar para nosotros, para algún familiar, para algún ser querido. Lo normal o lo natural hasta cierto punto, pues es que la gente parta, ¿verdad? Por cuestiones de la vejez. Pero pues hemos vivido tantas experiencias en este año 2023 que pues nos llevamos mucha sorpresa, ¿verdad? Jóvenes que parten, niños que se van, aún recién nacidos que duran 5 horas, 6 horas, un día y parten, ¿verdad? Hay que llevarlos a sepultar, hay que darles un acompañamiento a estas personas que viven este tipo de situaciones difíciles. Entonces no hay una edad establecida en la cual podríamos decir, no, pues va a morir para tal tiempo. Tenemos una fecha de nacimiento, pero no tenemos una fecha, ¿verdad? En qué momento nosotros vamos a morir. Veamos estos 4 tipos de duelo: el normal, el patológico, el anticipativo, el inesperado, ya que el normal vamos a involucrar o vamos a detectar sentimientos y conductas que son esperables tras una pérdida, un periodo de adaptación necesario, es algo que se considera normal. El patológico tiene que ver con que la persona no es capaz de asimilar la nueva situación, por eso es que tiende a caer en crisis y vienen respuestas emocionales y conductuales. El anticipativo, este duelo pues comienza antes que la pérdida. Puede ser, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad grave que pueden darnos a nosotros, pueden darle algún familiar. Yo en alguna experiencia que tuve de estar atendiendo por ahí una persona de algún pueblo cercano aquí a la ciudad, al hombre le detectaron cáncer por allá como en el 2019 y le dijeron que pues eran de 3 a 6 meses de vida, por lo cual su esposa, una maestra, paciente también de aquí de nosotros, se dedicó a atenderlo y a cuidarlo y darle lo mejor, ¿verdad? En ese tiempo, pues sorpresa, el hombre se llenó de vida, pasó un año, pasó año y medio y de una manera inesperada, la esposa, la maestra, un día pierde la vida. No dio síntomas de que estaba enferma o algo. Asumimos que fue el desgaste, la dedicación, la entrega, ¿verdad? De una manera solidaria ahí a su pareja, a su esposo, y todo ese desgaste, porque hasta tuvo que pedir permiso en su trabajo para estar atendiendo a su esposo, y pues de una manera impresionante, de buenas a primeras nos dan la noticia que ella fallece. Y el hombre, pues estamos hablando ahorita estamos en el 2024, hace 5 años, y todavía él sigue con vida. El inesperado, pues se produce a partir de elementos no normativos, por ejemplo, un accidente, cosas que no te lo esperabas, de repente estaba la persona, el familiar, el amigo, en algún lugar y hubo una balacera, o como mucho tiempo también se estuvo viendo ahora en fin de año, en los tiempos de las fiestas decembrinas, mucha gente que avienta esas balas, ¿verdad?, hacia el aire, y luego una bala perdida pues viene a sorprender, a atravesar tejados, a sorprender muchas veces a los hogares, en las familias, y pues de manera inesperada se produce
la muerte, la partida de ese ser querido. El duelo, pues, es un proceso subjetivo. Les comentaba hace un momento, cada persona lo vive de forma distinta. Va a tener mucho que ver la capacidad, la resiliencia, la salud mental, la inteligencia emocional que ha desarrollado la persona en cuanto a la forma, contenido y duración, lo que significa que no todas las personas pasan por las mismas etapas ni en el mismo orden. Ahorita vamos a ver algunas etapas que la doctora Culver-Ross nos dice, nos habla de un círculo. No quiere decir que las cosas han de suceder de esta forma, pero sí se pasa por todo este proceso para, a final de cuentas, poder llegar a una aceptación. El duelo de un hijo que enfrenta un cáncer es anticipatorio, no inesperado, ya que existió un diagnóstico previo. Entonces, el duelo más común es el duelo normal que estamos viendo aquí en el número 1. ¿Cuál es el proceso del duelo? ¿Qué es el duelo para iniciar? Es un proceso natural de respuesta ante la pérdida de un ser querido, de algo que perdiste de repente en algún accidente, tuvieron que amputarte en alguna parte de tu cuerpo, le cayó gangrena, no sé, a tus pies o algún lugar y tuvieron que hacerte una cirugía. Y bueno, es un proceso de duelo. ¿Cuánto dura el duelo? No hay un tiempo determinado. Aquí pues dependerá de lo que la persona haga en sus días, si recibió un acompañamiento, si tuvo la cercanía de los seres queridos, si se acercaron a algún profesional en tanatología. Bueno, todo esto tiene mucho que ver. Y es igual para todos, aunque es universal, cada duelo es único y es diferente. Entonces, aquí en la respuesta, si es igual para todos, pues no, no es igual. Lo que nos funcionó a nosotros como profesionales de la salud mental en el acompañamiento tanatológico, no es lo mismo que nos funcionó con alguna mujer, con algún hombre, con algún joven, con algún niño, la partida, la pérdida de algún ser, la separación, pues porque son más los duelos que nos toca manejar a nosotros aquí en terapia, el duelo de la separación por parte de los adolescentes, por parte del padre, por parte de la madre, y bueno, son duelos más comunes que a nosotros nos toca estar atendiendo. ¿Cuáles son las etapas que se viven? Como primera etapa, pues viene un aturdimiento y choque. Aquí la persona intenta asumir lo ocurrido y muchos síntomas físicos, acompañado de una confusión emocional, problemas de memoria, de concentración, pues estar trayendo esas imágenes, esos recuerdos, seguido también por cuestiones del alma, ¿verdad? Evitación a la negación. Vienen aquí mecanismos de defensa que se manifiestan para protegernos del dolor, como entre uno de ellos la negación. Esto no puede ser así, esto no me puede estar pasando a mí. Sentimientos de enfado, de rabia, de irritabilidad, de culpa, y muchas veces pues se culpa a Dios, ¿verdad? Por no escuchar la oración, por haberse llevado a gente buena. Y bueno, aquí viene la evitación en la negación y siguiendo la integración en la conexión. Aquí se va aceptando la pérdida y estamos cada vez más preparados para ir enfrentando el dolor. El enfrentar el dolor es inevitable. Para poder trascender una etapa de duelo, una etapa de pérdida, es inevitable el dolor. Va a haber lágrimas, va a haber catarsis, va a haber una despedida para, a final de cuentas, aceptar, ¿verdad? Que ese ser ya no está, que ese ser ya partió, y para comenzar a hacer las cosas diferentes, conectarnos con los recuerdos posibles de la pérdida, tomar lo mejor que nos puede dejar ese ser, ese familiar, hablando de una partida, ¿verdad? La muerte de un ser querido, y ya en lo que tiene que ver con una separación o con un divorcio,
De la misma forma, viene la aceptación, tomamos todo lo mejor de la relación, de la pareja, del matrimonio, de la familia, asumimos la responsabilidad, enseñamos a que las personas asuman su responsabilidad conforme el rol que tenga cada uno para llevar esta separación de la manera más responsable que se pueda. Y, y muchas veces, bueno, no sucede así, pero a final de cuentas hablo de las etapas, no solo de lo que se vive en lo que tiene que ver con una pérdida, con la muerte de un ser querido, sino también con la pérdida o el duelo de una separación. Y aquí en la siguiente etapa, la transformación y el crecimiento, viene una reorganización del mundo interno. El dolor da paso a sentimientos de gratitud, de amor incondicional, y podríamos hablar de que ya tenemos alguien que va en un crecimiento, en una trascendencia. Ahorita vamos a ver otras gráficas. ¿Cómo afecta un duelo? Pues afecta en sensaciones físicas, hay dolores del cuerpo, dolores de cabeza, cuando la persona llega, según nuevamente la aportación de la doctora Culberros, llega a un momento de tocar fondo a través de la depresión. La gente nada más quiere estar acostada, está deprimida, quiere estar encerrada, quiere estar sola. Vienen sentimientos y pensamientos de tristeza, de culpa. También afecta socialmente en las conductas. De repente las personas son muy irritables, groseras, tienen una tendencia a la amargura. Y si están cercanos a Dios, aquí es un dato importante. Nos ha tocado mirar de repente que personas que están cercanas a Dios, que son líderes en algunas congregaciones o en algún grupo que tenga que ver con cuestiones espirituales, nos ha tocado ver cómo a veces la persona como lleva cierto liderazgo en la congregación, llega cierto liderazgo en la sociedad, pues muchas veces para poder presentar una fortaleza, pues la persona no llora, la persona respira profundo, la persona se ve tranquila, pues ya partió, ya está con el Señor, y bueno, muchas veces no hay lágrimas, no hay catarsis, algunas veces no sucede o no pasa por el que dirán. ¿Cómo soy el líder? ¿Cómo soy el pastor? ¿Cómo soy el encargado? ¿Cómo soy el ministro? ¿Qué dirán? Y a veces por el que dirán, la gente no lo vive, no vive ese duelo, no vive esa catarsis, y al paso del tiempo, pues comenzamos a tener experiencias de mal humor, de manera inconsciente, que muchas veces las personas no saben por qué se sienten mal, qué es lo que está pasando, y a veces a los 6 meses, al año, caen a etapas fuertes de depresión, y pues ahí comenzamos a ver señales de que como no vivió su etapa de separación, su etapa de duelo, no se frustró los sentimientos, las emociones, no afloró, ¿verdad? Lo que realmente tendría que estar saliendo de su interior, pues el cuerpo, tarde que temprano, pues cobra la factura, ¿verdad? Por eso es que afecta tanto nuestro físico, tanto en nuestra psique, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Aquí en su manual, bueno, les pedimos que procuren recordar alguna pérdida grave, algún fracaso, alguna derrota que hayan vivido, que hayan sufrido, es decir, algún evento doloroso, algún motivo de aflicción, de angustia, pues aquí les pedimos que se tomen unos minutos únicamente para revivir en cierta medida tal experiencia de tribulación o enfoques, que se enfoquen las emociones y los pensamientos que están ligados a esa experiencia dolorosa y que comiences a responder estas preguntas. ¿Cómo se afectó tu fe? Ya sea de una manera positiva o también de una manera negativa. ¿Cómo recibiste alivio y consolación? ¿Y quién o quiénes
te acompañaron en este proceso, ¿verdad? Y por último, ¿qué aprendió de tal experiencia y proceso o cómo creció en ella? También podría ser que probablemente te encuentres en algún proceso todavía no trascendido, y esto pues sería muy importante, muy interesante, porque en su momento pues podríamos estar trabajando junto contigo estos momentos. Aquí en su formación como consejeros es importante identificar la diferencia de lo que es la crisis y la diferencia de lo que tiene que ver con un acompañamiento, ya que lo que es la crisis son días, por lo regular es cuando te dieron la noticia, cuando tú vas a acercarte para allá con la persona que estás en el funeral, que al siguiente día fueron al sepulcro, que llevaron a la persona al panteón y que hubo en algunos la práctica, ¿verdad? Del novenario, o sea, dependiendo las creencias de cada persona, los procesos que se van viviendo, esas son las crisis. Ahora, hablar de un acompañamiento es hablar de semanas, de meses, es hablar ahorita les voy a poner también algunas frases recomendables que se le piden a la persona para poderle dar a la persona que está viviendo, que está pasando por ese proceso, ¿verdad? De duelo en este pequeño mapa conceptual, hablando de las etapas de un duelo, aquí está lo que es la crisis. Estamos hablando de días, ¿verdad? Que se estará viviendo esto. Eso lo identificamos como una crisis. Desafortunadamente, en algunas prácticas espirituales, religiosas, en algunas creencias, congregaciones, pues únicamente acompañan a la persona cuando es el velorio, cuando es el funeral, el entierro, y luego se olvidan, ¿verdad?, de la persona. Y esa crisis, pues, ni siquiera se puede terminar. Luego, cuando viene un acompañamiento, pues es que la persona va a comenzar a vivir una etapa de negación. No es que esto no puede haber pasado, me tocó atender a otra mujer. Probablemente podría escucharse como una hipérbole o una exageración, pero año y medio esta mujer sirviendo las 3 comidas del día a su esposo que ya había partido, que había fallecido. Impresionante, estaba en un trastorno, estaba como poseída, y año y medio viviendo esta situación de resistencia, de negación, hasta que tocó llevarla a esa catarsis, a esa despedida. Sí, vino el enojo, una vez que se despertó esta parte en ella, cayó en algunas etapas de depresión, fue pasando. Eso lo hablamos también con los familiares, porque ya la señora pues sí tendría como unos 58, 59 años, entonces va a estar viviendo esto, va a estar pasando esto, hasta que logramos poder llevarla después de unos meses a la aceptación, y pues comenzó a desprenderse, comenzó a despedirse, a aceptar y a recordar los mejores momentos que se había vivido en esa etapa de relación, y aprendió que todo ese proceso pues le había llevado un aprendizaje. Tal pareciera como que en ese año y medio esta persona hubiese pausado su vida porque no vivía, únicamente era una costumbre como para tener una resistencia, una negación, y no abrir su corazón, ¿verdad?, a lo que habría de venir más adelante. En todos los casos de pérdidas importantes, nos vamos a dar cuenta que una persona amada, parte de nuestro cuerpo, pertenencias y otras, es normal tener ciertas sensaciones fisiológicas, algunos pensamientos abrumadores y emociones, perdón, negativas, tales como pues, una profunda tristeza acompañada de aflicción, de ansiedad, de agobio,
Y nuestra conducta se ve alterada de manera diversa. Por ejemplo, las personas comienzan a tener necesidad de dependencia, de apoyo por la pérdida de seguridad personal o con el retraimiento de una tendencia a aislarse, dependiendo de la magnitud del trauma, es que nosotros podríamos ver la situación, los síntomas, ¿verdad? Que estará pasando esta persona, que estará mostrando, y también la longevidad del proceso, si es algo que acaba de pasar, si es algo que tiene 6 meses, si es algo que ya tiene algún año, 2 años, 5 años, porque luego todo eso se va quedando, se va guardando, y hay personas que después de 15 años, o sea, todavía no aceptan, ¿verdad? Todavía siguen sufriendo porque se fue papá, porque se fue mamá, porque se fue el hijo, porque se fue el familiar, y como no se vive un proceso de acompañamiento, de partida, de despedida, de aceptación, pues se ve afectada la salud de una manera sumamente drástica de las personas. Entonces, consideremos que el proceso de ajuste y de resolución va en 2 niveles: el duelo considerado normal y el duelo que se considera anormal o patológico. El normal, pues podríamos decir, también va a depender mucho de cómo es que la persona muere, ¿verdad? Porque podríamos poner un ejemplo, por decir, uno de los familiares ahí en la congregación, su mamá comenzó enferma y duró aproximadamente como unos 7 años enferma, cada vez se iba debilitando más, luego dejó de caminar, luego había que cambiarle el pañal, y ahí fue, vivieron todo un proceso, y entonces en esos 7 años, pues vivieron un proceso de despedida con su familiar. Ya cuando se da la noticia que el familiar fallece, que el familiar ya no está, nosotros tuvimos oportunidad de estar unas horas antes orando por esta persona. Ya después, cuando el familiar partió, pues una de las personas que menos sufrió, vivió el duelo, o que menos trabajo le costó trascender la partida del familiar querido, pues fue quien estuvo acompañando de manera presente a este familiar. Las personas que se encontraban en otro país y que tuvieron que venir, o algunas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de poder estar aquí cercas por cuestiones de la residencia que tienen en otros países, pues les tocó vivir una crisis de duelo de manera difícil. Hay veces que son situaciones sumamente agresivas, entonces sí va a tener mucho que ver la persona, cómo es que lo recibe, cómo es que lo vive, y también el tipo de muerte, ¿verdad? Cómo es que muere el ser querido. Nos tocó atender a otra familia por allá de este lugar, se me va el nombre, cerca de Tri-City, allá en Washington, donde la familia estaban en una cena, el joven adolescente se había comportado muy mal, y los padres pues le dieron la regañaron fuerte, ¿verdad? El joven fue y se metió a su recámara a dormir. Por la noche, la casa donde ellos vivían, la primer recámara era donde vivía el joven, y por la noche pues una persona borracha perdió el control de su camioneta, se brincó la cerca, se metió a la recámara, y aquel joven murió de una manera instantánea. Casos sumamente trágicos por el acompañamiento que nos toca vivir con esta familia, porque las últimas palabras que fueron antes de que este joven se fuera a la cama, o sea, fueron de regaño, fueron de maltrato, fueron de desprecio, y fue una crisis, una catarsis de una manera impresionante. No eran personas que estaban cercanas a Cristo, que conocían de la manera como nosotros conocemos de Jesús, cómo se manifiesta el Espíritu Santo para traernos consuelo. Entonces me toca también atender por aquí en México familias que les tocó de cierta manera ir para allá y luego regresar, porque pues fue una noticia de una manera impresionante lo que veíamos en los diferentes tipos de duelo, cómo es que pasa, cómo es que sucede, cómo es que se recibe.
y también la parte de la persona, del temperamento de la persona, de la personalidad, de la resiliencia, de la salud mental, de la inteligencia emocional, de la vida espiritual que tenga, va a depender todo ello, ¿verdad? Entonces, nuestra conducta se altera de maneras diversas, por ejemplo, con necesidad de dependencia y también de apoyo por la pérdida de la seguridad personal. Si fue el hombre, ¿verdad? El que partió, si fue el padre, pues es el que proporciona una seguridad en casa, es el que provee, era el que estaba al pendiente. Entonces, de repente, no tener a ese proveedor, no tener a esa persona que proporcionaba cierta seguridad, pues la gente hay en crisis, la esposa, los hijos, o cuando la que parte es mamá, pues el cariño, el amor, las emociones, los sentimientos, quién va a estar ahora ahí para abrazarnos, para consolarnos, y también con el retraimiento y la tendencia va a ser a aislarse. Entonces, les comento, dependiendo de la magnitud del trauma, de los síntomas que una persona muestra y de esta longevidad del proceso, se va a ir considerando ese proceso de ajuste y de resolución en estos dos niveles que ya ahorita de manera detallada les compartía. ¿Cuáles son las fases de elaboración del duelo? Varios investigadores han propuesto una comprensión de la dinámica de pérdida y duelo con una cierta sucesión de etapas en la que se procesa o se elabora la aflicción ligada al trauma de la pérdida. Y entonces la doctora Culver-Rus en 1969 comienza a hacer este tipo de investigaciones y nos deja a nosotros estas fases de duelo y es muy uh, insistente, ¿verdad? Ella que dice que pueden presentarse en un diferente orden según la capacidad, según la resiliencia que tenga la persona. Viene la negación, no me puede estar pasando a mí, esto no puede ser posible. Tuvimos una experiencia de otro joven por ahí que se metió en cosas no muy buenas y es impresionante cómo hay una hora donde se da una balacera y el joven, ¿verdad? Ahí de manera instantánea pierde la vida en ese tiroteo y cómo otras personas que estaban retiradas completamente de ese lugar, dice que se encontraban en un billar y nos da la hora a qué horas ellos estaban jugando con este joven. Y cuando se les da la noticia, dicen, es que no puede ser posible, nosotros estábamos jugando con él en el billar. Y cosas así de repente inexplicables, sobrenaturales de una manera impresionante, pero la realidad era que ya el cuerpo pues se encontraba por allí, ¿verdad? En un ataúd para ser estudiado. Por eso viene también esta negación, esa resistencia de que decían muchos de ellos, no, es que no puede ser posible, yo te puedo asegurar que yo estaba con él, es más, esta persona y esta persona también lo vio, ¿verdad? En ese lugar, en algunos momentos también la ira que viene hacia terceros, muchas veces también hacia ellos mismos, los golpes que se puedan dar y también a la muerte en lo general, a veces también el quererse dejar morir, el ya no querer vivir. Y también pues vendrá en su momento, en la etapa de este proceso, a diferencia, hablamos, ¿verdad?, de la crisis es unos días, unas semanas, el proceso es todo lo que habrá de vivir la persona para pasar por estas fases, entre una de ellas la negociación, sí me está ocurriendo a mí, pero entonces ya comienza a ver, a asomarse un poco la aceptación, la negociación, ahora se va a hacer esto, ahora se va a hacer aquello, y también la depresión, que es una etapa de manera normal en algunos duelos, de manera anormal cuando esto se vuelve patológico, ¿verdad? Cuando esto ya se vuelve una crisis psicológica, un trastorno, entonces sí, muchas veces hay que hasta internar
en alguna clínica a estas personas porque se abandonan muchas veces a dejarse morir. Entonces, la depresión, la persona suele llorar y presentar ansiedad, angustia, tristeza, desolación, a meterse a los lugares solitarios, a estar yendo constantemente al panteón, a estar rascándole cada vez más la herida y hacerla más profunda. Bueno, esto tiene que ver con la parte de la depresión. Y ya en lo que es la aceptación, normalmente es la última fase del duelo, ya que el individuo llega a una readaptación. Ahora ya hay una aceptación de lo que se vivió, de lo que se pasó. Ahora habrá de vivir las cosas de una manera diferente. Y pues bueno, voy aquí a hacer una pausa únicamente para poder poder hablar, poder compartir algo acerca de ello. Puse algunos ejemplos que tienen que ver con las pérdidas, con los duelos, con las crisis que se viven. Sí es importante, insisto, como consejeros familiares, poder diferenciar en qué momento se trata de una crisis y en qué momento se trata de un acompañamiento. A veces ni siquiera se acompaña en la crisis. ¿Por qué? Porque, insisto, únicamente a veces se va al velorio, únicamente se va al entierro de la persona, pero todavía vendrán algunos días difíciles para la persona que estará en una crisis, y luego posteriormente, ya a las semanas, a los meses, pues vendrá todo un acompañamiento que muchas veces las personas no tienen este, la, a veces la capacidad o la información de poderse someter a un tratamiento tanatológico para poder trabajar las pérdidas, para poder trabajar esas dificultades, esas crisis que en su momento les tocó vivir y que luego se convierten en una patología y que luego estas patologías se manifiestan de una manera psicosomática, pues afectando nuestra producción, afectando nuestro rendimiento, luego afectando nuestra psique también con pensamientos, muchas veces de culpa, de tristeza, de angustia, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, todo esto de que de repente la persona vive de una manera ausente en el presente, pues no es normal, porque la gente vive de una manera anormal porque no vive sus pérdidas, no es acompañado en esos procesos de duelo. Y si hablamos de un matrimonio que probablemente tenía 10, 15, 20 años de estar casados, 25 años, a mí me tocó acompañar a un matrimonio donde el hombre tenía 76 años, y la mujer tenía, me parece que tenía, no llegaba a los 70 años, la persona me parece que tenía 69 años, y la separación se dio porque pues el hombre andaba de novio, ya traía por ahí una noviecita y pues no quiso resistirse a la novia y prefirió, ¿verdad?, la separación con la familia. Ya estaban en nido vacío, ya habían tenido solamente 2 hijos y a final de cuentas pues vino esta separación que luego fue un divorcio en este matrimonio. La mujer pues vivió una crisis extremadamente fuerte porque pues eran 35, 36 años de matrimonio, de estar con esta persona, donde ya los 2 hijos pues ya estaban casados, ya había nietos, pero ahora solamente estaban ellos dos. Y entonces pues al no haber hijos y al no haber esposo, pues ahora se enfrenta a una crisis de soledad. Entonces, bueno, voy a dar un momento aquí para si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación también, adelante. No sé quién quisiera iniciar. Dios lo bendiga, Paz. Adelante, adelante, le escuchamos. Mire, Paz, ¿cómo se llama? El estar, a ver si le entendía a usted, el estar en el duelo con una persona, bueno, de una pérdida,
es estarlo, ¿cómo? Explíqueme cómo es estar con esa persona cuando te pide que estés con él porque se siente solo, se siente sola, o estar, como, pues así acompañándolo cada vez, porque ciertamente, a ver si me explico, ciertamente cuando alguien fallece, pues a veces en el velorio, ¿verdad? Uno va y está ahí, ¿no? Y ya enterraron a la persona, bueno, bueno, al que estaba ahí, y nos vamos a casa, nos retiramos. Pero hay personas que no superan, bueno, así como usted lo estaba diciendo. ¿Cómo es estar con ellos, Paz? Explíqueme ahí, por favor. Ok, voy a abrir otra ventana aquí de PDF. Este documento de PDF se los voy a enviar ahí al grupo. Igual como veo que algunas personas están también de la red, si alguien lo solicita o algo, se los podemos hacer llegar también este manual. Respondiendo por aquí a la pregunta que hace la pastora, ¿qué hacer? Voy a irme aquí a la siguiente, a esta siguiente imagen. Se puede enviar algún mensaje escrito o bien un video corto, solo con otras personas allegadas. No se trata de un discurso elaborado, simplemente con una frase, con un silencio o mostrar una disponibilidad o afecto de una manera suficiente. Aquí se pueden utilizar frases como sumamente bien importante esto. No es necesario que me contestes si no te apetece. Solo quiero saber cómo te encuentras y que sepas que estoy disponible si te dan ganas de poder hablar o de poder platicar. Esto es, se impregna de una manera muy fuerte en la vida de la persona, porque luego hay palabras de que, ay, pues te doy mi pésame, o si vieras cuánto lo siento. Y a veces son palabras sumamente huecas, vacías, porque es un abrazo únicamente en el funeral, porque a veces ni al entierro van. Y pasan las semanas y ya ni siquiera se acuerdan de lo que vivió la persona. Entonces, pues si supieras cuánto lo siento, pues se vuelven como palabras huecas. Otra frase, Vacía. solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Me hubiera gustado estar acompañándote en este momento, pero aunque no estés físicamente, te acompaño y te tengo presente. O sea, mensajes así que no son invasivos, que no son manipuladores, que no son dominantes. Si necesitas que hablemos, puedes llamarme en cualquier momento. O sea, estoy atento Disponible. que Ajá. tú necesites, ¿verdad? Te volveré a llamar por si te apetece hablar. También podemos compartir un silencio. O sea, si decides tú estar callado, si decides no hablar, no pasa nada. Únicamente quiero que sepas que en ese silencio, aquí voy a estar acompañando. De otra frase es, haremos una pequeña ceremonia en casa para acompañarte en este dolor por el cual estaremos orando por ti, te tendremos en oración. Y es impresionante, o sea, cómo estos actos espirituales se vinculan a la persona de tal manera que dan una apertura para que la persona pueda acercarse, ¿verdad?, a este tipo de personas. Y también siento mucho por lo que estás pasando, pero un sentir de acompañamiento, no un sentir de que le diste esas palabras en el funeral, insisto, y ya meses nunca te vio. Otra frase que vemos aquí que, bueno, está también vinculada a esto, no es necesario que me contestes. Esto es sumamente muy confortable, se respeta el espacio de la persona, no estás como invadiendo o obligando a aquella persona. O sea, si te gusta, si te apetece, solo quiero saber cómo te encuentras y que sepas que estoy disponible, ¿verdad? Si quieres platicar, si quieres abordar algo, si necesitas que hablemos, pues puedes llamarme en cualquier momento. Ahora sí me regreso acá a una anterior, donde decía, pues acompañar a una persona en duelo,
siguiendo medidas de seguridad sanitarias. Es posible aquí, por cuestión de todo lo que se vivió en la pandemia, se da este tipo de consejos y acompañamientos de manera clínica, pues para poder también proteger, ¿verdad? La vida, la salud también de la persona. Entonces, de alguna manera, pastora, frases como estas serían importantes hacérselas saber a las personas para que no se sientan invadidas. Y si ustedes ya tienen una formación en tanatología, si ya tomaron algún curso de acompañamiento o ya también con los materiales que se les van a ir facilitando, pues podrían también irlo practicando, que sería ideal, ¿verdad? Que puedan poner en práctica los materiales que se les van a facilitar para poder estar acompañando a las personas. Adelante, pastora Delia. No sé si le respondí por ahí la pregunta. Ok, cerró el micrófono, ya no la escuchamos. Adelante, si surgiera alguna otra pregunta o comentario, estamos aquí para poder escuchar. Daniel, ahí abriste tu micrófono. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero compartir una aportación que tuve hace poco tiempo en compartir un dolor con una persona que falleció su hijo, en este caso, y de la manera en la en la manera en la que yo aporté acompañando el duelo de la persona fue simplemente como ya sabemos que cuando hay una ceremonia en casa y todo es dolor y angustia. Entonces, de la manera en la que yo quise aportar fue como querer borrar el sentimiento que había dentro de esa casa, no, no intentando aparentar ser como que es otro caso, pero sino como llevando la conversación con la persona del duelo, hacerlo sentir como que lo estamos escuchando y que empezara a sacar historias bonitas o tristes que tenía con su hijo y nos dábamos cuenta que toda historia bonita tiene su lado pues feliz y triste y pues así compartíamos esa noche como como compartiendo historias entre todos y elevando la ceremonia para que no se sintiera ese dolor toda la noche. Entonces, para nosotros, los que estamos compartiendo el dolor con esa persona, aunque nosotros nos vayamos a casa esa noche y ya nos olvidemos por todo, por lo menos en esos momentos se aprovecharon los tiempos y hicimos sentir de una manera bien al que está sintiendo todo el dolor. Y yo opino que así es como una persona puede acompañar a alguien en el dolor. Oh, ok, Daniel. Sí, lo que tiene que ver, lo que compartes y el fusionamiento espiritual que se hace a través de la oración, a través de estar cercano en esos momentos tan importantes con la persona, la verdad que aligera las cargas emocionales, sentimentales, psicológicas, espirituales, porque te unes, te vinculas en el espíritu a lo que está pasando en ese momento, a la oración y pues bueno, los resultados son impresionantes porque efectivamente la persona no vive su proceso solo, no lo vive sola y sabe que hay personas cercanas a su vida con las que puede contar. Así que, pues muy bien. Daniel, gracias por la aportación. Está por aquí con nosotros el pastor Félix. Él está allá en Bolivia. Pastor Félix, me gustaría si pudiera darnos también alguna aportación acerca de cómo es que se viven este tipo de experiencias por allá en el país de Bolivia. Si gusta abrir su micrófono y le escuchamos. Adelante, pastor. Bueno, estimado pastor, bueno, a todos los que están presentes, saludarles. Bueno, casi me había olvidado y a la última hora me contacté, pero estoy viendo el material, creo que es de apropiado para todo lo que se puede trabajar. Es verdad, muchas veces cometemos el error
de decirles, ¿no? Mis sentidos pésames o escribir algún mensaje. Tal vez en el momento no es adecuado, pero creo que hay muchas veces me equivoqué, he podido ver eso y hasta misma, mi persona mismo cometió algún momento el error, ¿no? De decirle, pero ahí aprendí también en el curso que anteriormente hemos estado llevando, tal vez sin palabras, un abrazo, creo que ya lo decía mucho, ¿no? Eso he podido ver, sin palabras, ¿no? Algún momento llegué al duelo sin decir ninguna palabra. Entonces creo que el abrazo dijo mucho y se desatan, lloran, todo aquello, ¿no? Entonces eso yo veo lado positivo, pero a veces las palabras, tal vez en el momento ni te escuchan, ¿no? A veces, muchas veces queremos sermonear, queremos exhortarlo, todo aquello. Entonces yo siempre evito de decirle, no lo hagamos en el momento. Habrá otro momento en donde estará más tranquila la persona y si es necesario escucharlo o recomendarlo, ¿no? A veces, muchas veces en ese momento, antes del entierro, todo aquello lo dicen y esto vas a hacer, aquello vas a hacer, esto tienes que hacer, esto no debes hacer, o hasta mismo familiar, también en algún momento quieren agarrarse todo aquello, ¿no? Hasta, como dice en lo secular, puño limpio, ¿no? Ha habido esos momentos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que intervenir y decir, no, primero esta parte terminemos, después habrá otro momento para conversar todo aquello. Si hay algún bien que ha dejado, el que partió todo aquello, a veces ese es el problema, ¿no? Más que todo, sobre todo. Entonces, eso quiero compartir. Bueno, seguramente el video lo veré más adelante y a la última hora entré. Muchas gracias, pastor. Sí, Pastor Félix, gracias. Está también por aquí con nosotros el doctor Alfaro. Yo creo que también sería muy bueno poder escuchar la aportación en estos procesos, ¿verdad? De despedida, de duelo, un duelo ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea la migración a otro país, ya sea que pierdes algún miembro de tu cuerpo, ya sea que te separes, bueno, pues te corren del trabajo, pierdes el trabajo, te vas a bancarrota, bueno, todo esto tiene que ver con procesos de duelo, de pérdida. Doctor Alfaro, no sé si nos podría apoyar también con alguna aportación. Ahí está, ya casi latina. Ok, ahorita mientras él puede abrir su audio, bueno, estos procesos de duelo Ya, que ahí está, adelante. sí. Sí, hemos estado escuchándola, entró mi esposa, pero yo estaba atento, siempre para aportar, y creo que es algo bien importante. Más adelante, no sé si ya en el contenido que hayan visto, Arturo, lo que decía ahorita el pastor Félix es muy interesante, el cómo hacer rapport con la Así es. persona. Esa es una herramienta poderosísima. ¿Y qué significa? Los tips, igualar el tono de voz, ver la respiración que él tiene, lo empatas y utilizar las palabras precisas. Por ejemplo, si les queremos hablar del sentir, es eso, con suavidad, sentir, espero, te sientas, o sea, todos estos elementos, porque luego mira, observa, y si no estamos en los canales iguales de comunicación, pues aunque uno quiera suavizar todo, no va a funcionar. Entonces son herramientas que deberíamos de ir conociendo mayormente. Si vemos ahí en la parte espiritual, Jesús hablaba mucho acerca de los tres elementos: el que tenga ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para sentir. Entonces, sin base con eso, nosotros podemos estar aplicándolas, perdón, como herramientas que nos van a facilitar el poder dar un acompañamiento. Y como bien lo decía, a veces nada más con igualar la respiración y estar cercano a la persona para transmitir realmente esa sensación, y después con nuestra conducta sacarlo de ese estado. Con una frase, con una palabra, con un abrazo, con una expresión, lo logra salir. Y eso es precisamente cómo los podemos sacar de ese estado que en la persona cayó atrapada, que son procesos bioquímicos eléctricos, recordemos siempre. Son expectativas, son creencias, son situaciones que vamos generando, y es precisamente cambiar ese entorno, como decíamos, no verlo como una pérdida y irle enseñando a la persona que es algo que forma parte de la vida. Y en la medida que lo podamos entender, esa separación, ese duelo, va a ser más corto y más breve todo su proceso.
Efectivamente lo que nos comparte este rapport que podemos ir desarrollando con la persona, esta empatía, ¿verdad? De que realmente la persona nos sienta cercanos a ellos. Quiero también decirles un poco de cómo la ciencia ha venido avanzando en todo ello, pero bueno, en el caso de nuestra fe, pues avanza para un retroceso, porque hoy en día la ciencia para todos para todas esas personas que tienen la pérdida de un ser querido, ya hay una forma de cómo poder, a través de las redes sociales que tuvo, a través de los audios de voz, ya hay una forma de cómo hacer un tipo Alexa o un tipo Siri para que puedan tenerlo ahí en la casa y que puedan estar hablando y hacen todo un grabado pues en este aparato para que la persona pues está ahí, está presente y está contestando, está de manera auditiva, ¿verdad? Viene esta plática, les preguntas, te responde. Otra que también va también muy avanzado es que tiene que ver con que los restos de la persona, no sé qué tipo de proceso viven o pasan, de tal manera que los llevan cercanos a un árbol y en este árbol también hacen un proceso de tecnología en el cual puedes ir a acercarte a ese lugar, puedes mirarlo a través de una pantalla, puedes platicar con él. Es algo impresionante cómo la tecnología hoy en día va avanzando en estos casos de la tanatología. Digo, en nuestra fe, pues no nos ayuda a poder vivir una aceptación, a poder vivir una despedida, y bueno, está bien, ya punto y aparte, y aquí sigue lo demás, pero hay personas que viven tanto, se meten tanto en crisis que se vuelve una patología en sus vidas, que todo este tipo pues de procesos, porque son caros, pues los pueden pagar y los pueden ir teniendo. Y más si tienen las cenizas ahí en la casa, tienen las cenizas, tienen la voz y no perdida, ¿verdad? Impresionante. ¿Cómo ve, doctor? Sí, definitivamente, repito, para poder dar ese acompañamiento nosotros que nos estamos gestando como precisamente consejeros, ¿verdad? Es hacer ver a la persona el cómo cambiar. Hay estrategias, una descripción triple, por ejemplo, que significa en un momento determinado yo le digo a la persona, ¿qué pasa si tú tienes esto en este momento? Y luego se cambia de un lugar a otra posición y es, ¿qué pasaría si estuviese en este momento? Y un tercero, ¿verdad? En donde se vea fuera de esto que dice, bueno, los psicólogos le llaman disociar el momento, el proceso, para después volverlo a fusionar con un paradigma diferente. Entonces, el sistema neuronal gesta otra red neuronal y entonces viene ese hándicap, ¿verdad? Viene el cambio y lo que va a producirle cierto placer o cierto bienestar va a ir por encima del que produce dolor, porque es una selectividad. Nuestro sistema primitivo o reptiliano lo que hace es seleccionar lo que menos energía consuma dentro de la capacidad cerebral y la segunda, la que produzca placer y no dolor. ¿Sí? Y es por eso lo que nos comenta que muchas veces pues se vuelve como una adicción, ¿verdad? Exactamente, sí se vuelve una adicción, por eso es importante que tenga una, nosotros o al menos en lo que yo he aprendido en el área de neurociencias es cómo generar o gestar un circuito paralelo. La selectividad de nuestro cerebro no es matemática ni es lógica, es más bien de carácter de supervivencia. Entonces, en la medida de que tiene un circuito paralelo que le produce una sensación diferente de placer o bienestar, por selectividad natural lo va a agarrar. Y en la medida que lo repita, por eso sí el acompañamiento cuando uno hace es, no vas a vivir la vida que se entienda de la persona, ni le vas a decir cómo hacerle, sino darle herramientas para que por sí mismo ella salga del proceso y que no genere una dependencia de la persona. Porque también se puede caer a ese extremo,
O sea, Sí, recuerdas que estábamos hablando de que se vuelve como si fuese una droga o si fuese una adicción, igual hace con la persona. O sea, simplemente cambia el cerebro, lo que hace es cambia de adicción. O sea, ok, ya no tengo el dolor, pero ahora te debo de tener a ti para que eso suprima esto. Y si no es esto, pues después es el alcohol, o es el tabaco, o es la amistad, o es el sexo, o lo va cambiando por alguna, va supliendo. Entonces tenemos que encontrar el origen para que de raíz, de manera consciente, la persona tome la convicción de que no necesita más que lo que sí tiene. ¿Y qué es lo que sí tiene? Sus pensamientos y sus decisiones. Esa convicción personal que le va a ayudar precisamente a romper tu paradigma. Por eso la Biblia es muy clara, dice que tú sí sea sí. Entonces yo que ya sufrí, yo le digo a la gente, de hecho hoy lo platicaba en una entrevista que me hicieron, le digo, ok, tengo esa necesidad del llanto y lo hago media hora, una hora, pero tengo 23 horas más en que puedo hacer en el día cosas diferentes. Sí, viví el dolor, me duele en ese momento, pero no puedo estarme sumiendo porque bien lo acabas de decir, el cerebro produce neurotransmisores que en otros términos se le dicen drogas y entonces sí se convierte en una adicción. Entonces yo necesito, ¿verdad?, de esa adicción para sentir que estoy vivo o que estoy bien o que alguien me ponga atención. Y voy a aprender de esa manera. y razón por la cual, pues esto se puede llegar a convertir en una patología, en un trastorno Exacto. psicológico Así de es. la persona que se vuelve un círculo vicioso porque Ujú. pues tienes ya una dependencia, ¿verdad? Sí. A ello, a estas experiencias que pues de una manera errónea pues te están produciendo cierto placer, pero que no te permiten poder llegar a una realidad, a una aceptación, a soltar para poder tener una trascendencia. Y ahí ya en términos más amplios, Arturo, para finalizar, es nada más la apreciación de que si en eso no se atiende, lo que se hace, la parte almática se ve dañada y es la oportunidad que tiene el enemigo de que en el espíritu te comience a mover y entonces la persona pasa de un estado aparentemente depresivo, de malestar o de tristeza a algo ya más avanzado, donde ahora escucho voces, me dan instrucciones, no puedo dormir, es que siento aquello y comienza a hacerse una desvirtuarse todo el concepto y entonces ahora sí ya estás en dos fases diferentes. La parte almática dañada por la cuestión de de las emociones, pero también la parte espiritual donde no hemos podido tomar conciencia y control de nuestras emociones y decisiones. Y el cuerpo. Me gustaría, Y sí, y como consecuencia, perdón, pues el cuerpo se daña, vienen los malestares, las enfermedades, los daños, automático. todo lo demás que se genera, ¿verdad? Porque hay un desorden. La palabra clave es, estaba desordenada, así en tinieblas. ¿Dónde lo convierto? A orden, a llenarla de su presencia y palabra para que el espíritu se fortalezca y tener la luz. Ese sería el proceso. Me gustaría hablar unos minutos de este punto para también si nos puede apoyar en alguna participación ahora con esto de la pandemia, porque es cuestión del ministerio. Un compañero pastor, por ahí como de unos 65, 64 años, pues por problemas de que no se cuidó, tomaba mucha coca, mucho café, se dañó mucho también sus pulmones en el pasado. Bueno, se vio muy afectado, razón por la cual en el 2000, me parece, 2022, pues pierde la vida, pastoreaba una iglesia en un municipio cercano aquí a Uruapan y pues le hacen su funeral, lo sepultan, pero la esposa, aproximadamente de 54 años, pues comienza a caer en una depresión. No hubo un acompañamiento. Le quitaron la iglesia, pusieron a otro pastor. Se sintió ya no tomada en cuenta, comenzó a vivir de una manera muy fuerte estas depresiones, esas tristezas, y antes de que se cumpliera el año de que el esposo había fallecido, pues nos dan la triste noticia que pues ella había fallecido también de un paro cardíaco, de una manera impresionante, y que Ujú. tiene que ver con el ministerio. Así es, pues lo que acabas de comentar es que hay un vacío existencial, después hay un rechazo, hay una falta de aceptación
le quitan lo que consideraba como una posesión o un algo dado de manera, vamos a decir, grandiosa, el tener o el poder llevar el ministerio a través de la iglesia. Después se siente dejada, inútil, y ¿qué hace? El cerebro lo que produce es todos esos neurotransmisores y ¿qué gesta? Una ansiedad que se convierte precisamente en una hipertensión que nos lleva precisamente a desencadenar lo que acabas de decir. O sea, esto es en términos, por eso es muy importante, la palabra de Dios es muy importante cuando nos dice guarda tu corazón de toda cosa guardada, todo lo que venga. Por eso es estar nosotros en ese rechazo, yo no sentir que ninguna palabra que venga hacia mí, que no venga a edificarme, a restaurarme, a consolarme, no la recibo, la rechazo, la niego y lo pongo todo en manos de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, a confiar que la palabra de Dios lo dice muy claro, es viva y es eficaz y cumple el propósito. Por lo tanto, las cosas que nos puedan estar diciendo, decir oídos sordos. Dice la palabra, ¿verdad? Si algo no te va bien, sacúdete, muévete. Desde Isaías y en el Nuevo Testamento lo podemos ver eso, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener y cuidar. ¿Qué vemos, qué escuchamos y qué sentimos? Es una clave, es una clave. ¿Qué vemos, qué escuchamos y qué sentimos? Por lo tanto, la alabanza, la meditación, la oración, el leer la palabra, son las herramientas más poderosas que podemos tener. Se ha comprobado científicamente que el simple hecho, no vas a la iglesia, no haces nada, pero ponte a leer la Biblia y en 3 semanas tu vida cambia. En 3 semanas, día con día, 5 o 10 minutos, tampoco se trata de que te pases horas, pero leyéndola de manera habitual, haciendo eso, leyendo la palabra, leyendo la palabra, leyendo la palabra, en 3 semanas la modificación cerebral se da. Son estudios ya bien, bien dados y con seguimiento. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la aportación, por la participación. Tenemos también a la pastora Claudia. Ella me parece que está por acá en Estados Unidos. Pastora Claudia, no sé si quisiera también darnos alguna aportación o si hay alguna pregunta, pues aprovechar, ¿verdad? Como lo hacía también la pastora Delia. Bueno, un comentario. Adelante, pastora Claudia. Ok. No sé si voy a tener también problemas ahí para estar abriendo su audio, pero ahorita si lo logra abrir, Leti, ¿quisieras hacer algún comentario o si hubiera también alguna pregunta? Adelante, Oh, Leti. sí, gracias. En referencia a lo que comentaba hace unos momentos el doctor Alfaro, ahorita con el acontecimiento que vivimos con el atentado a la vida de mi hijo, a mí me pasó y le comenté en la clase pasada de que lo atendí, lo cuidé, y hubo un momento en que yo le preguntaba a Dios por qué mi hijo, ya ve que le comenté, pastor, y después le pedí perdón a Dios. Y ya como la semana y media me paralicé totalmente. Yo seguía orando, pero seguía lamentando la situación de por qué no estar con mi hijo, etcétera, de no tener el control de eso. Y mis emociones me llevaron a enfermarme. Le comenté que hubo 2 días en que no podía ni pararme. De verdad me dolía el cuerpo, me dolía todo, 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 todo. Y hubo un momento en que caí tan a fondo que le dije, Señor, perdóname, Dios. Y puse mis alabanzas. A mí me encantan las alabanzas, pastor. Como dice el pastor, yo ahorita por el tema de mi descanso, que descanso el sábado y no descanso el domingo, pues no me estoy congregando, pastor, pero sí, como dice, agarra tu Biblia. Y yo dije, Señor, tú eres un Dios de promesas eternas y de posibilidades infinitas. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy así? Si te tengo a ti. Y comencé a orar y me tomé una pastilla de paracetamol y dije, me voy a levantar, porque yo qué hago enclaustrada en mi cama y mi hijo me... Ándele, se nos salió. Ok, ahorita, yo creo que ahorita regresa ella. En lo que regresa, quiero ir aterrizando para concluir.
Dice por aquí que ahora nos toca considerar la perspectiva de quienes acompañamos a otras personas en sus procesos de duelo, porque para eso estamos en esta capacitación, en esta preparación. Y bueno, para ello pues debemos identificar, como hemos escuchado ahorita en las participaciones, pues las pistas principales con las cuales podemos desarrollar un adecuado ministerio de cuidado y de consejo. Para mí es admirable lo que se hace en la iglesia tradicional del novenario, ¿verdad? Que ellos practican, porque pues durante 9 días es estar acompañando a la persona y creo que las personas dentro de una iglesia o de una congregación cristiana, creo que pues no 9 días, ¿verdad? Pueden ser 14 días, 21 días donde de una manera cotidiana poder estar acompañando, ya que esto va a facilitar que el proceso, ¿verdad? Que vaya a vivir el acompañamiento, que se le vaya a dar, pues sea menos desgastante y pueda desarrollar más, un poco más de resiliencia en el proceso que se está viviendo, de tal manera que con la fe, con el acompañamiento, con oración, día con día, pues esos días, pues no sean tan difíciles, ¿verdad? Porque les hablaba, la crisis son los primeros días, cuando se recibe la noticia, cuando está en el funeral, en el entierro y los primeros días que se vive todo eso, pero de ahí en adelante, pues entonces se tendrá un acompañamiento. Comencemos destacando las metas en estos acompañamientos, los contenidos y sobre todo también los métodos a tener en cuenta, pues para luego concentrar nuestra atención en algunas de las circunstancias graves de pérdida y aflicción que enfrentemos con frecuencia y que esto pues requiera un acompañamiento adecuado, no estar a ver del tin marín, ¿verdad? Sino hacerlo de manera adecuada, de manera profesional. En pocas palabras, la doble meta general del cuidado para que se elabore saludablemente el duelo, pues es el siguiente. Uno, pues es ayudar a las personas y las familias a que aborden y que resuelvan cualquier tipo de asunto inconcluso, en este caso, pues debido a la pérdida, especialmente en los casos de la muerte de un ser querido. ¿Verdad? A partir de que ahora la persona ya no va a estar, ir resolviendo estas cosas que probablemente quedaron inconclusas. También nos ha tocado ver lo que tiene que ver con las herencias, ¿verdad? Es impresionante cómo luego los padres que adquirieron cierto bien y que luego no dejan un testamento, no dejan algo establecido, es impresionante cómo a veces los hijos, pues pasan una situación tan vergonzosa en la riña, en la contienda, en la pelea de los bienes que se quedan. Entonces, es poder también abordar estas cosas inconclusas y el siguiente, pues que puedan también reorientarse esperanzadamente a la vida con personas dentro de sus contextos familiares y comunitarios sobre la dinámica de crisis de pérdida, de duelo. Nuestro acompañamiento psicoespiritual pues puede caracterizarse como los principios, o sea, guías confiables para la práctica que destacamos a continuación y lo que hemos estado nosotros viendo. Aquí la iglesia cumple un papel sumamente importante. Si nosotros vamos haciendo cada vez más las cosas, pues con todo también el conocimiento que también ahorita nos compartía el doctor Alfaro y con la preparación que nosotros vamos a ir teniendo día con día, vamos a ir evitando frases, comportamientos, actitudes que muchas veces lo que hacen es únicamente atrasar o retroceder al proceso que va viviendo la persona, ¿verdad? Por eso es sumamente importante nuestra preparación, nuestra formación, pues para ir avanzando en todo ello, ¿verdad? Por aquí nos comparte la pastora Luz, como pastores, pues necesitamos, así es ponernos cara a cara, todas nuestras vicisitudes de la vida y sacar dolores
es que cuando no sacamos los dolores, cuando nos resistimos, cuando no aceptamos, ¿verdad? Cuando queremos jugar el papel de Superman, del superhombre, la verdad que van a venir secuelas, se van a manifestar de una manera psicosomática, lo corporal va a ser afectado y llega un momento en que la persona, el ministro, el pastor, pues cae en una crisis tremenda. Si los grandes hombres de Dios a través de la Biblia vivieron procesos psicosomáticos, vivieron procesos emocionales, vivieron procesos de trastornos tan difíciles y hombres muy reconocidos que nosotros podemos ver como profetas, como reyes, no se diga en el Nuevo Testamento, como apóstoles. Entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros para de repente esconder esos sentires y no poderlos aflorar? Nuestra hermana Leti se había quedado por ahí, no es que de repente se nos salió, con la participación que quiere darnos. Vamos a cerrar. Adelante, Leti. Gracias, pastor. Nada más era eso, de decir pues que me había bloqueado, pero como dice el doctor Alfaro, y bien cierto, cuando nosotros aceptamos a Jesús y le entregamos a Él nuestras cargas, nuestra vida se aligera, porque sabemos que tenemos un Dios de promesas eternas y debemos perseverar en ese camino de la fe y no menguar, pastor, o sea, entender de que son procesos, aunque sean dolorosos y que tenemos que vivirlos con valentía y continuar en esta carrera de la fe, que no es fácil, lo sabemos, pero ¿qué haríamos sin tener a Dios en nuestro corazón? Y poner por práctica todas estas cosas hermosas que a través de ustedes estamos aprendiendo. Muchas gracias, pastor, por siempre apoyarnos. Gracias, doctor Alfaro, pastoras, Dios les bendiga grandemente. Son grandes maestros que van iluminando nuestras vidas. Era eso todo. Gracias, pastor Arturo. Gracias, Leti, por la aportación. Tenemos también aquí a la pastora Irma. Pastora Irma, no sé si usted también quisiera darnos alguna aportación. Adelante. Nada más ahí la escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante. Ay, disculpe. Es que estaba aprovechando a tomarme un vasito de agua. Buenas noches. Adelante. Yo llevé un curso de tanatología y fíjese que antes de escuchar el curso, pues gracias a Dios, en mi familia no hemos tenido personas fallecidas así muy cercanas. O sea, no tengo, o sea, a veces yo iba a los funerales y yo decía, ¿qué les voy a decir? Porque no sé qué se siente, o sea, no lo he vivido. Gracias a Dios, no lo he vivido. Y yo escuchaba que todos decían, mi más sentido pésame. Yo decía, ¿qué es eso? Y pues yo también lo decía, pero llegó un momento en el que pues ya me daba pena y no sabía qué decir y mejor me quedaba callada. Y pues la verdad, lo que yo entendí en ese curso, que muchas veces no necesitamos hablar para estar con la persona que está pasando el duelo. El solo hecho de llegar y abrazarla, porque depende el tipo de muerte que sea, ¿no? Hay muertes que ya son anticipadas y que ya están enfermos y como que ya los familiares esperan ese acontecimiento ya con dolor, pero ya como que lo asimilan. Y hay muertes que son súbitas y que no se esperaban y que pues no sabes ni qué decir, porque como no lo esperan, le están en shock y tampoco como que no hay palabras, ¿no? En la iglesia han pasado casos, que han pasado y ya hemos ido, y ya como que dependiendo, ya puedo yo o quedarme callada o dar una palabra, pero gracias a Dios he aprendido un poquito y aquí pues más todavía.
con lo que estoy escuchando, que está diciendo el doctor, usted, el pastor y los demás, estoy aprendiendo, gracias a Dios, mucho. Eso es todo, pastor. Excelente, bueno, pues muy bien. Agradecemos a Dios por este tiempo y que la unción del Espíritu Santo venga a refrescar su espíritu, su alma y su cuerpo, dándoles entendimiento, dándoles discernimiento, desarrollando las capacidades, las habilidades que ustedes necesitan, porque si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios, indudablemente seremos hombres y mujeres usados para poder manifestar el consuelo divino en las personas que se encuentran en este tipo de crisis, de adversidades. Amado Espíritu Santo, gracias por la bendición que nos has dado de poder escuchar, de poder compartir, de poder conocer, de poder también ir adquiriendo este conocimiento con entendimiento, con discernimiento, aprender de diferentes metodologías, palabras que habremos de decir a la hora de estar acompañando a una persona. Gracias por todo lo que has hecho en esta noche. De manera especial, oramos por las personas que se encuentran en un proceso de duelo, en un proceso de crisis, en un proceso de dificultad. Oramos para que el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre sus vidas, trayéndoles el cariño, el amor, el consuelo, supliendo las necesidades que ellos tienen y que sobre todo también pongas hombres y mujeres cercanos a ellos para poderles acompañar en esos momentos difíciles. Haznos sensibles, amado Espíritu Santo, ante estas situaciones. No permitas que nuestro corazón se endurezca, que nuestro corazón se lacere y que nos abandonemos o abandonemos a las personas en estas etapas que como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, necesitamos ver la manifestación de tu presencia, pero sobre todo a través, ¿verdad?, de quienes somos llamados tus hijos, de quienes estamos colaborando y contribuyendo en todo este ministerio de consejería, de acompañamiento, para poder hacer una diferencia en lo que tiene que ver con tu iglesia. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos muchas gracias.